Arpma destinos cruzados. Tras perder a su mujer y a su hija en un acto terrorista, Kadir Adal, Kivan Tatlituk, decide intentar suicidarse en un accidente de coche, lo que acaba cambiando el rumbo de su vida y la de los otros 3 implicados en el accidente. Una persona solo se pregunta por una cosa: su fin. Quiere saber cómo será su fin. ¿Cuándo morirá? ¿Cuánto tiempo vivirá? Eso es ser humano. A veces eres un ángel. A veces eres el demonio. A veces muy inteligente. A veces ignorante. Una persona puede ser muy pura. O muy astuta. A veces es la víctima. A veces es el verdugo. ¿Quién eres tú y qué crees que harás? No importa lo que te conviertas o lo que hagas. Nunca sabrás cuándo será tu fin. En una encrucijada casi desierta, la lluvia fuerte cae sobre 4 coches que han chocado mutuamente, provenientes de direcciones completamente diferentes, al igual que las personas dentro de los vehículos. Es con esta escena y esta narración, que aunque enigmática, no podría ser más adecuada, que comienza el primer episodio de Arpima, una serie turca de drama y acción, y un poquito de romance, convenamos, emitida originalmente entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 por la cadena Show TV. La encrucijada, 4 caminos distintos que convergen en el mismo punto, es la metáfora perfecta para representar de qué trata la serie. Arpima, que significa colisión, en el idioma turco, retrata la trayectoria de 4 personajes que intentan lidiar con problemas enormes que recientemente han surgido en su camino. Kerem, interpretado por Alperen Duymaz, un joven de la periferia que acaba de cumplir su pena en la prisión y busca restablecerse en la sociedad. Kadir, Kivan Tatlitu, un policía que perdió a su familia en un atentado terrorista. Zeynep, Elsin Sangu, una madre que intenta recuperar a su hija que fue secuestrada por una especie de mafioso. Y Semre, Melissa Asli Pamuk, una abogada que comienza a dudar de la integridad de todas las personas que ama y en quienes siempre confió. Sin embargo, el argumento de Arpima trasciende los dramas personales de cada uno cuando se ven involucrados en un accidente de coche que acaba por entrelazar sus caminos, convirtiendo sus objetivos individuales en parte de algo más grande en lo que todos están involucrados. La colisión que impulsa la trama es casi como un punto de reencuentro, ya que en esa ocasión las vidas de los personajes ya estaban, en algún grado, conectadas. Hola a todos, espero que hayan disfrutado este video. Acabo de ver esta serie, es mucho sufrimiento todo el tiempo. La serie es buena, pero tiene mucha violencia. Elsin Sangu estuvo increíble en esta serie. Los actores son increíbles. Kivan, que es muy guapo, qué ojos tan bonitos. Así que no me gustó el final. Realmente extrañé a Koralak Ask. Si aún no se ha suscrito a mi canal, haga clic en el botón de suscripción y active las notificaciones para estar al tanto de todas las noticias y actualizaciones. Siéntete libre de dejar un comentario. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.